Hablemos de los estados de excepción en Colombia. Los estados de excepción se dan cuando suceden situaciones extraordinarias o excepcionales, o se dan cuando el estado se enfrenta a situaciones atípicas o que rompen con el normal funcionamiento de este. A lo largo de la historia constitucional de Colombia se han presentado diferentes transformaciones en los niveles político, jurídico, económico y social, lo que ha hecho necesario en los diferentes periodos presidenciales acudir a la figura del estado excepcional, que a pesar de tener un fundamento constitucional en los artículos 212 al 215, están reglamentados por la Ley 137 de 1994 y son explicados detalladamente y dice cuáles son las medidas que deben implementar los estados. En el artículo 214, los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones. Primero, los decretos legislativos llevarán la firma del presidente de la República y todos sus ministros. Segundo, no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. Tercero, no se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni los órganos del Estado. Cuarto, el gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el estado de excepción tan pronto haya pasado la guerra exterior o conmoción interior. Quinto, el presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior. Y sexto, el gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicten en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para aquellas que decidan definitivamente sobre su constitucionalidad. La Constitución Política de Colombia consagra 3 estados de excepción, los cuales son: estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y, por último, pero no menos importante, estado de emergencia. La idea es que sean aplicados en casos de que se altere la normalidad y que se genere anormalidad en los derechos y deberes que se encuentran consagrados en la Constitución. También se conoce como estados de emergencia o régimen de emergencia. Cada uno de estos estados tiene una duración limitada y debe cesar en el instante de que el peligro o riesgo sea terminado. Cabe resaltar que deben ser respetados los derechos humanos. Estado de guerra exterior. El estado de guerra exterior, como bien lo dice el artículo 212 de la Constitución, nos habla de un estado de guerra que se caracteriza con una posible confrontación con otra nación. Dicha confrontación podría presentarse en 2 aspectos. Uno es que se generen condiciones que compliquen el ambiente político y diplomático entre Colombia y esa otra nación. En ese caso puede que exista el tiempo suficiente para que, como lo dice el mismo artículo 212, el Senado entre a debatir si es conveniente o no declarar el estado de guerra exterior. Sin embargo, la misma Constitución deja determinación del presidente de la República declarar el estado de guerra exterior o no. Esto se hace si el ataque es inminente o si Colombia está en la necesidad de repeler un ataque enemigo. De mismo modo, el gobierno podrá expedir decretos que suspenden todas las leyes que sean incompatibles con el estado de guerra exterior. Como las guerras no tienen una duración establecida, el estado de guerra permanecerá hasta el fin de la misma o hasta el tiempo que los mismos decretos legislativos señalen. En el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia encontramos el estado de conmoción interna, que es la perturbación del orden público que atenta contra la ciudadanía o el Estado y que no puede ser controlada por las autoridades policiales.
El presidente, junto con la firma de los ministros, declaran este estado. Puede aplicarse a todo el país o una parte de este, en un periodo no mayor a 90 días, el cual puede ser prorrogable. Mediante esta situación, el gobierno se le será facultado para tomar medidas que controlen la perturbación y se evite la extensión de esta. Los decretos legislados en ese periodo de tiempo dejan de estar vigentes una vez termine y sea restablecido el orden público. Luego de esto, el Congreso se reunirá y tendrá su poder absoluto de legislar. El presidente debe pasar un informe detallado de las razones por las cuales se tomó esa declaración. Artículo 215. Estado de emergencia. Este artículo de la Constitución Política señala que cuando sobrevengan hechos distintos al estado de guerra exterior y la conmoción interior que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá ser declarado por el presidente. Quiere decir que cuando sobrevengan hechos distintos de los provistos en los artículos 212 y 213, podrá el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodo hasta de 30 días, en cada caso, que sumados no podrá exceder de 90 días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Las medidas económicas que se impongan durante este tiempo, no obstante, dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, 31 de diciembre del mismo año en que se declara el impuesto, a menos que el Congreso durante el año siguiente les otorgue carácter permanente. Como los decretos que firme el presidente durante el estado de excepción tienen fuerza de ley durante el año siguiente de la declaratoria de emergencia, el Congreso podrá derogar o modificar dichas normas. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relaciones directas y específicas con el estado de emergencia y podrán en forma transitoria establecer nuevos atributos y modificar los existentes. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo. El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio con las condiciones y para los efectos previstos en este artículo. Finalmente, la única prohibición que tiene el estado de emergencia diferente a los otros estados de excepción es que el gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos que expida. Si nos ponemos a analizar, actualmente Colombia se encuentra en medio de una crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad del COVID-19. El presidente Iván Duque, en alocución presidencial, decretó en la noche del pasado 17 de marzo el estado de emergencia en todo el país, con el fin de hacerle frente a la crisis generada. Dijo, como primera medida bajo el estado de emergencia, decretó el aislamiento preventivo obligatorio a partir del viernes 20 de marzo a las 7 de la mañana hasta el 31 de mayo a los mayores de 70 años. Pero hasta la fecha y debido a los numerosos casos que se encuentran en el país, se ha incrementado hasta el 25 de mayo del año en curso.